debo referirles que presidimos la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, en inglés Disabled People International, que es una organización de la sociedad civil que tiene representación en 144 países y que tiene oficinas de desarrollo en África, en Europa, en Asia-Pacífico, países árabes, Latinoamérica y Norteamérica y el Caribe. Asimismo, somos una de las 8 organizaciones a nivel del mundo que es parte del Departamento Económico Social de Naciones Unidas y tenemos una calidad de consultivos en el tema de discapacidad, al igual que Inclusión Internacional, que dicho sea de paso, felicitamos por la tarea tan enorme que tienen desde hace larga data, justamente en la búsqueda del desarrollo de las personas con discapacidad. Por otra parte, en el Perú presidimos la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, que tiene o representa a 200 asociaciones a nivel nacional y 22 federaciones regionales. El Perú está dividido en 25 regiones, en 22 de ellas ya tenemos federaciones y en las restantes asociaciones. Bien, creo que es importante al reflexionar en la mañana de hoy y en la tarde respecto a la capacidad jurídica y al acceso a la justicia, indicar que en realidad hay un concepto en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que definiría toda condición de las personas. Dice, todo ser humano, ¿no? Todo ser humano nace libre e igualdad en dignidad y derechos. Y las personas con discapacidad no estamos al margen de este concepto. Además de las 8 convenciones, tratados o pactos que Naciones Unidas ha reconocido, ha declarado o ha asumido, también las personas con discapacidad gozamos de esas convenciones en los derechos que nos tocan, en los pactos de derechos civiles y políticos, en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, en la Convención de la Mujer, del Niño, contra la tortura o tratos crueles, el derecho de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Como aquí se ha definido la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, ha sido una conquista de las organizaciones de personas con discapacidad que trabajamos intensamente desde el 2002 y que alcanzó el 13 de diciembre del 2006 el que las Naciones Unidas la asumiera como la primera convención o tratado o pacto del siglo XXI. Sin embargo, toca a los países legislar en varios de los ámbitos de las actividades humanas que corresponden naturalmente a la persona con discapacidad. Y es interesante revisar la convención en sus 4 partes. Los primeros 3 artículos están estableciendo con claridad los conceptos, los principios, las definiciones y el objeto y propósito de la convención, que todos aquí conocemos. Del artículo 4 al 23 están los derechos generales a la vida, ¿no?, a la familia, a la no discriminación, los derechos de la mujer, del niño y la niña con discapacidad, de la accesibilidad y la toma de conciencia, de la movilidad, de la capacidad legal, de no ser torturado, etcétera, etcétera. A partir del artículo 24 al 32 están establecidos pues los derechos económicos sociales, también civiles y políticos, como el de la educación, la salud, la rehabilitación, la habilitación, la seguridad social, el empleo, en todas sus modalidades, independiente, dependiente, pero además a la participación política y ciudadana y a la cooperación, al deporte y la cultura. Cabe destacar que los derechos humanos se clasifican en 3. Los derechos civiles y políticos llamados fundamentales, que se establecen desde el conocimiento de la sociedad universal desde el año 1215 con la Carta Magna de Inglaterra, en los que están consignados estos derechos civiles y políticos a los que también tienen derecho las personas con discapacidad y que se consagran en la Convención. Pero además están los segundos derechos, que son económicos, sociales y culturales, como hemos dicho, a la educación, a la salud, al empleo, etc. Pero además los derechos humanos tienen un tercer nivel,
que es el de la solidaridad, el derecho del medio ambiente, el de los pueblos y a la cooperación, a la autonomía y a la autodeterminación. En todo este marco conceptual está directamente ligada la vida de las personas con discapacidad. Cuando hablamos del artículo 12º y 13º de la Convención en materia de capacidad jurídica, de personalidad jurídica, tenemos que definir el asunto de la capacidad jurídica. Muchos países reconocen como capacidad jurídica a dos aspectos concretos: a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce interpretada en el derecho de todo ser humano, incluso en algunas constituciones, a los que no están nacidos, a la vida, a la protección de la prole naturalmente, a la alimentación, al vestido, a la protección permanente. Y la capacidad de ejercicio, a esa capacidad, ¿no?, de contratar, de manejar sus finanzas, de créditos, de casarse, de tener capacidad de decisión en la actividad política pública. Entonces habría que definir con claridad estos dos conceptos. Por otra parte, la personalidad jurídica podría asumirse desde el momento que el niño adquiere esa personalidad cuando es inscrito en la institución pública. Hay quienes dicen que la personalidad jurídica en realidad es cuando adquieres la mayoría de edad y adquieres toda esa capacidad de ejercicio a la que he hecho mención. Pero, queridos colegas, estimados dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad y, por supuesto, de padres y familiares de personas con discapacidad, la ciencia del derecho no puede ser una ciencia que esté dirigida desde lo emocional y solamente desde el sentimiento. La ciencia tiene que ver, ¿no?, con ojos avisores, tiene que interpretar, tiene que predecir y tiene que observar. Esos son los elementos de la ciencia. Y naturalmente, desde la discapacidad, creemos que debe construirse una moderna orientación del derecho y de su ejercicio para la libre decisión, para que la voluntad de la persona con discapacidad se plasme en sus actividades diarias o personales, para esa actividad de sus finanzas, para tener la capacidad de heredar, de no ser desposeído de sus herencias, de tener posibilidades del crédito y la hipoteca. Todo eso lo reconocemos, pero también tenemos que ser reflexivos y científicos en el hecho de que hay discapacidades que por la naturaleza de su gravedad o profundidad o severidad requieren y van a requerir de una representación. Y no podemos ignorar eso. A todos nos gustaría que la discapacidad tenga el pleno derecho de la decisión, pero también tenemos que razonar como dirigentes y como profesionales para construir legislación que proteja a aquellos que no van a gozar de todo el derecho y la capacidad de ejercicio. Por ejemplo, una oligofrenia desde la esquizofrenia, ¿va a tener capacidad de ejercicio? Evidentemente y científicamente no es posible. Como no será posible de varias de las cuestiones de la discapacidad psicosocial o mental. Muchas sí pueden tener la capacidad de ejercicio, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Y también analizar en qué perspectiva se encuentran aquellas personas con discapacidad que efectivamente pueden gozar de parte de la capacidad de ejercicio.